Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de electromagnetismo. En clases anteriores revisamos cómo es la energía almacenada en una distribución de carga. Y esto hemos visto no es más que la energía que gastaríamos si trajéramos las cargas desde el infinito y las fuéramos colocando en su lugar dentro de la distribución. Estas ideas las vamos a utilizar para introducir el concepto de capacitor o condensador, son sinónimos. Y este capacitor o condensador no es más que una batería donde nosotros vamos a almacenar energía eléctrica. Las baterías que nosotros vemos en la vida cotidiana, como la batería de un auto, almacena energía en forma de un potencial químico. La batería que vamos a ver ahora y que se basa en todas estas cosas, almacena energía en forma de un potencial electrostático. Esa es la diferencia. Ahora, para entender cómo funcionan los capacitores, imaginemos un ejemplo sencillo, un capacitor de placas paralelas, el más simple. Son dos placas de material conductor que están separadas a una cierta distancia y en las caras opuestas están conectadas por un cable. Ahora, estas placas están en estado neutro, así que no hay campo eléctrico, no hay nada. Ahora imaginemos que saquemos un electrón de una placa, lo movemos por el cable y lo llevamos hasta la otra placa. Una placa se va a cargar positivamente y la otra negativamente, y por lo tanto va a aparecer un campo electrostático entre las dos. Y debido a ese campo electrostático va a aparecer una diferencia de potencial, un voltaje. Y debido a esa diferencia de potencial y la distribución de carga que hemos creado, es que hay energía. Ahora, cada vez que nosotros movemos una carga de una placa a otra, va a aumentar el campo electrostático entre las placas y por lo tanto va a cambiar el potencial. Aquí vamos a ver una magnitud que nos va a permitir entender un poco mejor los capacitores, y este es la capacitancia del capacitor. La capacitancia no es otra cosa que la cantidad de carga por unidad de voltaje que es capaz de mantener esta configuración. Y vamos a ver de que esta capacitancia es una cualidad exclusiva de la geometría del capacitor. Y estas son las cosas que vamos a revisar en detalle en esta clase. Como siempre, todo el material lo puedes encontrar escrito en látex en la página web, el enlace te lo dejo en la descripción. Y si esta clase te ayuda a entender todas estas materias y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendís ni una cuestión, ahí tú me puedes escribir tus dudas para que yo te las pueda resolver. Eso que eso, ahora vamos a la pizarra a resolver todas estas cosas. Bien, partamos explicando qué es un capacitor o condensador. En realidad, en la literatura se utilizan ambos como sinónimos y en algunos casos también se habla de batería o pila. ¿Sí? Batería o pila de energía electrostática. Ya, pero ¿qué es esta cosa que llamamos capacitor o condensador? Te dice que dos conductores cualesquiera, dos objetos conductores, lo que sean, que estén separados a una cierta distancia, y esta distancia puede ser cubierta por vacío o algún aislante. Bueno, estos conductores forman un capacitor. Vamos a poner aquí, estos bichos son conductores. Ahora, lo normal es que estos conductores estén en estado neutro. Cuando están neutros, uno dice que el capacitor está descargado. Y para producir la carga del capacitor, lo que se hace es mover electrones de un conductor al otro. Se va moviendo electrones. Ahora, esto normalmente lo representamos en un circuito de esta manera. Ponemos dos líneas verticales. Decimos, esto que está acá es un capacitor y esto de acá vendría siendo el cable a través del cual nosotros movemos las cargas. Entonces, al producir la carga del capacitor, lo que hacemos es tomar un electrón de aquí y moverlo hasta el otro conductor. Movemos electrones. Y cuando hacemos eso, nos va a quedar uno con carga negativa y el otro con carga positiva. Cuando se produce la carga del capacitor, siempre va a quedar una parte con una carga positiva y la otra parte negativa, pero el total sigue permaneciendo neutro. Ahora, cuando el capacitor se encuentra cargado, como vemos aquí, nos vamos a encontrar con que aparece un campo electrostático. Ahí tenemos un campo electrostático.
Y nosotros sabemos que el campo electrostático es el gradiente de un potencial. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar aquí un potencial electrostático entre estas dos posiciones. Llamemos a esto de acá el punto A y a este de aquí la vamos a llamar B. Entonces, entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial que llamamos B a B, que es igual al potencial en B menos el potencial en A. Esto de acá es lo que llamamos diferencia de potencial o voltaje. Ahora, si hacemos un poco de memoria, este campo eléctrico nosotros lo conocemos y lo obtenemos como la aproximación del campo eléctrico entre dos placas. Si este es un condensador de placas paralelas, tenemos dos placas que vendrían siendo planos, ¿no es cierto? Voy a hacer ese dibujo un poco mejor. Y aquí tenemos un condensador de placas paralelas. Tenemos así, dos placas paralelas. Voy a pintar esto un poquito. Hay una plaquita y hay otra placa. Están separadas a una cierta distancia. Y estas dos placas se conectan con un cable. Lo voy a pintar de verde para dar confusión. Lleva el cable, ahí está. Una placa queda con carga más Q. La otra placa queda con carga menos Q. Entonces en un condensador de placas paralelas aparece ese campo eléctrico de esa manera. Y nosotros conocemos bien cómo es ese campo eléctrico. Y la extensión de las placas, el área, ¿no es cierto?, es grande comparada con la distancia que separa las placas, entonces se puede hacer una aproximación. ¿Sí? Se imagina que estas placas, estos planos son planos infinitos. Planos infinitos. En realidad no son planos infinitos, obviamente. Pero si estas placas están muy cerca, la aproximación de los planos infinitos funciona. ¿Qué pasa cuando calculamos el campo eléctrico producido por un plano infinito? Supongamos que este tiene una densidad de carga más sigma, o sea, tiene una carga positiva. A una distancia cualquiera de este punto nos va a aparecer un campo eléctrico de la forma sigma sobre 2 veces epsilon 0. Lo mismo va a ocurrir hacia abajo, ¿no es cierto? Tienen la misma intensidad pero en la dirección contraria. No nos vamos a fijar en la dirección, nos vamos a fijar solamente en la intensidad. Ahora imagínate que aquí abajo coloco otro plano infinito, pero ahora con menos sigma, o sea con carga negativa. Le voy a poner el signo menos ahí al frente. Tiene que quedar así. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Debido a este plano cargado con esa densidad de carga menos sigma, el campo eléctrico va a estar orientado hacia la placa, pero su intensidad va a ser la misma, sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate que aquí en el medio, si juntamos los campos eléctricos de la placa superior con el de la placa inferior, estos tienen la misma dirección, por lo tanto, se suman. Por lo tanto, en el interior, entre las placas paralelas, la intensidad del campo eléctrico, vamos a poner aquí suma, va a ser igual a sigma sobre epsilon 0. En cambio, en el exterior, acá el campo eléctrico va hacia arriba y hacemos lo siguiente. Mira, voy a pintar en amarillo el campo eléctrico de la cosa positiva. Este va así y así. Sobre el plano va orientado hacia arriba y bajo el plano va orientado hacia abajo. Y verde el de acá. Sobre el plano va orientado hacia abajo y bajo el plano va orientado hacia arriba. El campo eléctrico, debido a estos planos infinitos, es uniforme en todo el espacio, así que bajo el plano el campo eléctrico de esta cuestión va a estar orientado hacia abajo. Y lo mismo pasa con esta placa de acá. Sobre el plano, el campo eléctrico de este está orientado hacia abajo. Fíjate, aquí estos dos se suman porque tienen la misma dirección y por lo tanto me da esa intensidad. En cambio acá tienen direcciones opuestas, se contrarrestan y eso implica que la magnitud del campo eléctrico total, ¿no es cierto?, o suma, va a ser igual a 0. Y aquí ocurre lo mismo, la magnitud del campo eléctrico suma va a ser igual a 0. Por lo tanto, en un condensador de placas paralelas, el campo eléctrico tiene esa intensidad, sigma sobre epsilon 0. Y esto tiene sus implicancias. Acabamos de mostrar de que la intensidad del campo eléctrico entre las placas paralelas es igual a sigma sobre epsilon 0. Pero sigma no es otra cosa que la cantidad de carga por unidad de área. Así que lo podemos reemplazar aquí. Debido a estas dos cosas, vamos a tener que la intensidad del campo eléctrico es igual a carga partido por epsilon 0 área. Y esto quiere decir que si yo aumento la cantidad de carga en las placas, va a aumentar el campo electrostático.
Y como el campo electrostático es igual al gradiente de un potencial, como ya hemos visto por acá, eso implica que va a aumentar el voltaje. Así que tenemos lo siguiente: aumentando la carga implica aumenta el voltaje. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que el cociente entre la carga y el voltaje entre ambas placas, esta cosa permanece constante. Y a esta magnitud que permanece constante es lo que llamamos capacitancia. Esta es la capacitancia. Esta capacitancia tiene su unidad de medida y es el Faraday, que no es otra cosa que Coulomb por volt. Ahora, ya que tenemos el concepto de capacitancia, nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la capacitancia de un capacitor? En el caso del condensador de placas paralelas no es difícil. Si tenemos un campo eléctrico uniforme, aquí tenemos un condensador de placas paralelas. Aquí tenemos nuestro campo eléctrico, lo vamos a dibujar así. Aquí tenemos carga positiva, carga negativa. Aquí está nuestro campo eléctrico. Sigma sobre epsilon 0. Vamos a tener que el campo eléctrico, ¿cierto? Es sigma sobre epsilon 0, pero esto a su vez va a ser igual a carga sobre A y epsilon 0, asumiendo que A es el área de las placas. Estas cosas tienen área. El voltaje entre estas partes, llamémosla A y B, el voltaje AB, no va a ser otra cosa que D por la magnitud del campo eléctrico, donde D es la distancia que separa las placas. Entonces, como tenemos esto de aquí, la magnitud del campo eléctrico es igual a estas cosas. Reemplazando eso aquí, vamos a tener que el voltaje va a ser igual a la distancia por la carga sobre A epsilon 0. Pero la capacitancia, ya hemos visto que es igual a la carga por unidad de voltaje. De modo que si reemplazamos esto aquí, nos va a quedar carga dividido D por Q partido por A epsilon 0. Vamos a ver que las cargas se van a ir y esto nos va a dar igual a epsilon 0 dividido D. Fíjate que acá solamente tenemos el área, la distancia que separan las placas y la constante de permitividad eléctrica. Si entre las placas paralelas hay vacío, aquí utilizamos la permitividad eléctrica del vacío, pero si colocamos un medio dieléctrico vamos a utilizar la constante de ese medio en particular. Con esto nos vamos a dar cuenta de que la capacitancia depende solo de la geometría y del medio dieléctrico, ¿cierto? Que también puede ser vacío. Una consecuencia interesante del concepto de capacitancia está en relación a la constante de permitividad eléctrica. Sabemos que la constante permitividad eléctrica del vacío es 8,85 por 10 elevado a menos 12 y esto está medido en Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Esto también es válido para otras permitividades antes que cambie el número. El detalle está en las unidades. Recordemos que la capacitancia se mide en Faraday y un Faraday es exactamente lo mismo que un Coulomb sobre volt. Ahora, si nosotros hacemos el análisis dimensional sobre las unidades de la capacitancia, de la constante de permitividad eléctrica, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Esta cosa es lo mismo que Coulomb cuadrado, Newton por metro es joules. Aquí queda joules por metro. Pero el joules lo podemos separar como Coulomb por volt. Esta cosa queda así. Coulomb volt metro. Y aquí queda Coulomb al cuadrado. Entonces aquí podemos matar un par de coulombs. Esta cosa nos queda Coulomb sobre volt por metro. Pero como ya hemos visto, un Faraday es lo mismo que un Coulomb por volt. Entonces eso de ahí es un Faraday. Por lo tanto, aquí vamos a obtener Faraday por metro. Por lo tanto, una forma equivalente de escribir esta constante de permitividad eléctrica del vacío es como 8,85 por 10 elevado a menos 12 Faraday por metro, que es bastante más sencillo que Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. De hecho, si uno busca la constante de permitividad eléctrica del vacío, lo más probable es que te la encuentres con estas unidades y no con estas. Estas unidades son más cómodas cuando uno trabaja la ley de Coulomb, ¿cierto? Por el tema del cálculo de la fuerza cuando se empiezan a matar unidades. Pero por simplicidad se empieza a utilizar esta unidad, Faraday sobre metro.
Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.